Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Hemos estado estudiando en los últimos días del Shabbat, no los hechos de los apóstoles, sino las prédicas de los apóstoles. ¿Qué queremos decir con eso? En el libro de Hechos tenemos registrados, en algunos capítulos, no en todos, las predicaciones de los apóstoles. Hechos 2 nos muestra la predicación de Pedro en el día de Shavuot o Pentecostés. Luego Hechos 3, Hechos 4 y Hechos 5 nos habla de la predicación de Pedro delante de los judíos de Jerusalén y del Sanedrín. Vimos Hechos 7, donde Esteban predicó básicamente un resumen de toda la historia de Israel, y enfatizando que Yeshua cumplía el prototipo de las tres figuras mesiánicas más importantes del Tanakh: Joseph, Moisés y David. Y los tres tenían un factor común: los tres habían sido originalmente rechazados o menospreciados por sus hermanos, ¿verdad? Luego vimos Hechos capítulo 10, como la prédica de Pedro en la casa de Cornelio, y por qué era necesario una visión que se repitió 3 veces para entrar en la casa de un gentil. Vimos cómo el Talmud, en el Talmud de Jerusalén, Yerushalmi Shabbat 1.4, nos da todo lo que la casa de Shammai había prohibido. Estaba prohibido entrar en la casa de un gentil. ¿Por qué? La Mishnah dice: las residencias de los gentiles son impuras. Se tenía miedo de que los gentiles habían enterrado a sus familiares ahí. Entonces un judío entrando se iba a impurificar ritualmente. Y bueno, Shammai prohibió, ¿se acuerdan la gran lista? El pescado de los gentiles, el vino, el aceite, era una lista enorme así. Y esas son las leyes a las que Pablo se refería en Efesios capítulo 2. Si quieren podemos ir ahí, es un breve repaso, un breve comercial de lo que vimos. Este es un verso muy mal interpretado. Nuestros hermanos en las diferentes denominaciones cristianas han malinterpretado este verso, pensando que el verso dice que la ley de Moisés fue abolida, contrario a lo que dice Yeshua en Mateo 5:17. Ahora, Pablo pareciera decir, ¿verdad?, que la ley fue abolida aquí. Efesios 2:14, ¿lo tenemos? Dice: porque Él es nuestra paz, Yeshua, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dadas en ordenanzas, y para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Se recuerdan que esas fueron exactamente las palabras de Pedro en la casa de Cornelio? Yeshua vino anunciando el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y paz a los que estaban cerca, judíos. Bien, la mayoría ha interpretado, desconociendo el contexto del primer siglo, que la ley de los mandamientos dadas en ordenanzas que Yeshua abolió fue la ley de Moisés, ¿verdad? Aquí dice, Pablo dice que Yeshua abolió en su carne la ley de los mandamientos. Ahí está la ley de Moisés. ¿Es eso? No. Yeshua dijo: ni penséis que he venido a abolir la Torá de Moisés. ¿Cuáles son la palabra ordenanza en hebreo? Gezerot. Exactamente la palabra que la casa de Shammai utilizaba, Gezerot, de la casa de Shammai. ¿Y cuáles eran los mandamientos que causaban enemistad entre judíos y gentiles? Los mandamientos de la casa de Shammai. Y debido a que Shammai no era un rabino más, él y Gilel eran los jueces principales de Israel, llevaba peso legal para un judío. Y Pedro necesitó una visión que se repitió 3 veces para convencerle de que Hashem estaba rompiendo con esa ley que iba más allá de la autoridad que Hashem le había dado al Sanedrín. Y Yeshua en su carne abolió esa ley que causaba que no hubiera contacto entre judíos y gentiles. Imagínense,
¿cómo podían llevar los apóstoles judíos el mensaje de redención a todas las naciones si había una ley que les prohibía siquiera entrar en la casa de un gentil? Ellos no podían ni siquiera comer pescado de un gentil. Ahora ustedes dirán, ¿pescado kosher? Pescado kosher. Ni siquiera aceite, ni siquiera vino, nada prácticamente. ¿Se acuerdan? Hasta los quesos, todo estaba prohibido. Entonces cuando Pablo, usted puede poner una notita ahí arriba de Efesios 2:14 y puede poner los decretos de la casa Shammai, Talmud Yerushalmi, Shabbat 1:4. Ahí están lo que Shammai prohibió. Bien, y vimos también esa prédica. Vimos también cómo Pablo fue el hombre ideal para un trabajo, una papa caliente que Bernabé no quería. Algunos hablan a los griegos y muchos griegos se convierten en la muy importante ciudad de Antioquía de Siria, que llegó a ser después de Jerusalén. Antioquía de Siria era la ciudad más importante del movimiento, y vimos las 7 razones por las que esa ciudad era muy importante el Shabbat pasado. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo? Bueno, el libro de los Hechos nos dice que el mensaje de los apóstoles era el mismo de inicio a fin. Miren lo que Pablo empezó a predicar en el momento que Ananías le anunció la buena nueva de salvación. Hechos 9:20. ¿Qué es lo que Pablo empezó a predicar? Que Yeshua era alguien en específico. ¿Alguien puede leer del 9, del 20 al 22? Hechos 9, del 20 al 22. Y enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas: este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén? Y a esto ha venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía mucho más y continuaba y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que este es el Mesías. Demostrando que este es, ¿quién? El Mesías. ¿Cuál era el mensaje? Yeshua es el Mesías. Primero empieza diciendo, este es el Hijo de Dios. En hebreo, en la concepción judía, Hijo de Dios significa una persona que tiene una relación íntima, única con Hashem. Y en el caso de Yeshua, Él es el Hijo de Dios único en su clase. Él fue engendrado sobrenaturalmente en el vientre de Miriam. Así como Adán no había tenido ni papá ni mamá, sino que fue creado sobrenaturalmente, el segundo Adán también fue creado sobrenaturalmente en el vientre de Miriam. Y Lucas dice, por esto, debido al milagro que iba a pasar, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios no significa en la mente judía lo que significaba para los paganos. ¿Qué era un hijo de Dios para los paganos? Bueno, Zeus o los dioses griegos, en la mitología griega Zeus se encarnó, agarró a una mujer, la violó y tuvo hijos, que eran mitad Dios, mitad hombre. Heracles era uno de ellos, el famoso Hércules. Entonces, fíjense qué curioso, la misma frase, Hijo de Dios, significa una cosa en suelo judío y otra cosa totalmente distinta en suelo griego. Ahora, todos los apóstoles eran judíos, ¿verdad? Y cuando ellos decían Hijo de Dios, ¿a qué se referían? A lo que dice el verso, demostrando que este es el Mesías. Es lo mismo que Pedro dijo en Cesarea de Filipos, cuando Yeshua les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos empezaron a decir, bueno, nos dicen que un profeta que ha resucitado, Juan el Bautista, Jeremías, Elías, y vosotros, ¿quién decís que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro dijo, y Yeshua le dijo que sobre esa roca, sobre esa fe de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Él edificaría su congregación. ¿Cuál es el mensaje que los apóstoles predicaron al mundo? Yeshua es el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios, la autoridad puesta por Dios el Padre. Tenemos un solo Dios, el Padre, dice 1 Corintios 8:6. Leámoslo ahí para los que ya lo saben de memoria. No hace daño volverlo a leer, y los que no se han relacionado con uno de los versículos más importantes de todos los escritos apostólicos hay que
leerlo otra vez. Para nosotros, dice Pablo, ¿qué es lo que nosotros creemos? Aquí Pablo lo dice claramente. Para nosotros, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Quién es ese único Dios? El Padre. El Padre, punto, ¿verdad? El Padre y nadie más. No se añade nadie más ahí, ¿verdad? Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Él es la fuente de todo, el único ser que tiene vida en sí mismo. Y Él, dice, Yeshua dijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pero noten que Yeshua recibió eso del Padre. No lo tenía en sí mismo, ¿verdad? El Padre es el único que tiene vida en sí mismo, la fuente de toda vida. Y un solo Señor, Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas para nosotros. Redención, perdón, vida eterna, plenitud, y nosotros por medio de Él. Bien, y eso fue lo que Pedro dijo. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué predicaba Pablo en Hechos 9? Que Yeshua era el Mesías, el Hijo de Dios, en el sentido hebreo. Y luego, en Hechos 13, tenemos la primer gran predicación de Pablo. Lucas nos dio la substancia que Pablo predicó en Hechos 13. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 13, 14. Amén. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía. Yo pensé que estaban en una Antioquía. Pero este es otro, ¿verdad? Habían varias ciudades llamadas Antioquía. Noten que Lucas añade la de Pisidia, ¿verdad? Usted dice, who cares? A mí que me importa, yo no sé ni dónde es Pisidia. Bueno, este dato es muy importante. Antioquía, tenemos dos Antioquías. D. Thomas Lancaster tiene un capítulo en su libro, que es el mejor comentario hecho de los apóstoles, que se llama From Antioch to Antioch. De Antioquía a Antioquía. ¿Cuál es la primera Antioquía? La segunda ciudad más importante para el movimiento, Antioquía de Siria, ¿verdad? Es ahí donde los primeros no judíos, que eran creyentes en Yeshua, fueron llamados cristianos, que significa algo así como herodiano. Herodiano significa seguidor de Herodes o simpatizante de Herodes. Cristiano en ese momento no era miembro de la religión cristiana, no existía tal cosa, sino era seguidor de Cristos, ¿verdad? En griego, Mashiach se traduce como Cristos, ungido. Bueno, ellos dejaron ese lugar y pasaron a la región de Pisidia. Bien. ¿Por qué Antioquía de Pisidia también es muy importante? ¿Por qué? Antioquía de Pisidia quedaba en una región que se llamaba Galacia. Ahora entendemos por qué esta región es muy importante, ¿verdad? Les voy a comentar algunas de las ciudades que estaban en la región de Galacia. Antioquía de Pisidia, Iconio, que es donde va, lea Hechos 14. Ahí va a haber en Hechos 14, un capítulo para allá, va a haber un título que la Biblia pone ahí, el editor bíblico, que dice Iconio, ¿verdad? Luego más abajo, ahí donde está el verso 8, dice Listra y Derbe, ¿verdad? Bueno, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, todas eran parte de una región llamada Galacia. Es a estos hermanos que Pablo mandó una carta que ha sido la carta más malinterpretada por 2000 años. Es la carta a los Gálatas. Por eso, si ustedes se acuerdan, si va a Gálatas 1:1, la carta donde Pablo está bravo en esa carta, Pablo está enojado en esa carta, y Pablo no dice a la congregación de Galacia. De hecho, Pablo empieza todas sus cartas bien contento, pero esta no. Aquí Pablo estaba bravo. Y esta es de las primeras cartas que Pablo escribió. Una de las primeras junto a Primera Tesalonicenses y Primera Corintios. Es más, Gálatas se escribió antes de Lucas, antes de Mateo y antes de Juan. Los eruditos debaten si Marcos ya estaba. Algunos creen que no. Creen que Marcos escribió su evangelio más o menos cuando Pablo escribió 1 Corintios, ahí por el 53, algo así.
Gálatas no. Gálatas se escribió ahí por los 40, junto a 1 Tesalonicenses. Y es de las primeras cartas de Pablo. Luego uno ve una progresión en Pablo, sus primeras cartas, las del medio y las tardías, las que ya escribe cuando el Eterno lo ha ido moldeando, su carácter es un poco menos explosivo, pero en Gálatas está bravo. Oigan cómo empieza. Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombres. O sea, desde aquí empieza, yo no soy cualquiera. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sino de Yeshua el Mesías, por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Porque muchos en Galacia, en las comunidades de Antioquía, Pisidia, Derbe, Listra, Iconio, había gente que había ido y les había dicho a los hermanos, Pablo te ha dicho que no es necesario que te circuncides para ser salvo. Mentira. Pablo es un apóstol, mira, en el mejor de los casos es un apóstol, pero de poca monta. Es tier 2, no es de los meros, ¿verdad? Y en el peor de los casos de pronto hasta es falso. ¿A quién le consta lo que él dice? En cambio, te voy a decir yo de quién he oído el mensaje. Yo he oído el mensaje de Pedro, de Jacobo, el hermano del Señor, de Juan, y todos ellos en Jerusalén, todos ellos son circuncidados, todos ellos guardan la Torá, toda la Torá, todo lo que tiene que guardar un judío. Si no circuncidáis, conforme al rito de Moisés, Hechos 15, no podéis ser salvos. Entonces la gente ponía... La gente en Galacia, había muchos hermanos confundidos, porque decían, uy, Pablo quizás no es un verdadero apóstol. Por eso Pablo arranca aquí, Pablo, un apóstol de Yeshua, no de hombres ni por hombres, sino de Yeshua el Mesías y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, él no es un mensajero comisionado por una congregación, él recibió la comisión directamente del Yeshua resucitado. Ahora, el verso 2, miren, a todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones de Galacia. ¿Vieron el plural? A las congregaciones, no es una congregación. Esta carta fue escrita a los hermanos en Antioquía de Pisidia, Listra, Derbe y Iconio. Por eso, ahora entendemos por qué es muy importante Antioquía de Pisidia. Fue el lugar donde Pablo mandó una carta para... aclarar la controversia y decir que un no judío no tiene que volverse judío para ser aceptado por Dios y tener parte en el mundo venidero. Ahora, Hechos 13, vamos a volver, ahora sí, voy al contexto. Muy bonito cuando uno ya sabe el contexto de todo. Bueno, ahora sí ya entiendo. Y es muy importante entender la Biblia y todo lo que rodeaba. Uno no puede entender un documento si uno no sabe el contexto histórico. Dice, entrando a la sinagoga, Hechos 13:14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía, la de Pisidia, entrando a la sinagoga en el día de Shabbat, se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos, a Bernabé y a Pablo, diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí vemos lo más básico del culto sinagogal del siglo I. Los sidurim no existían aún para este entonces. El rabino ortodoxo, gran rabino de Inglaterra, Jonathan Sacks, que partió a la eternidad hace unos años, él dice, los primeros sidurim se hicieron en los tiempos de Saadía Gaón, o sea, 900 años después de Yeshua. ¿Cómo era el culto sinagogal? Si usted entraba a una sinagoga, ¿qué había? Bueno, había oración espontánea y sí había algo que se hacía. Shema y Amidá. La Amidá sí era una oración fija que estaba y todo el mundo casi podía de memoria la Amidá. Luego, después de que los judíos habían orado, luego había la lectura de la parashá, de la Torá, los profetas, y luego un rabino o un talmid jajam, un discípulo de un rabino, daba una palabra, una explicación, drashá. Y Pablo era un talmid jajam, es más, ellos deben de haberse sentido un poco honrados de contar con la presencia de un discípulo de Rabán Gamaliel I. Y les dice, bueno, ¿tienen algo que decir? Y Pablo dice,
Hechos 13 dice, entonces Pablo se levantó y haciendo señales de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, esto incluye a todo judío que estaba en la sinagoga, y los que teméis a Dios, oíd, ¿verdad? ¿Quiénes son los temerosos de Dios en el siglo I? Un judío, un no judío, que no ha llegado al paso de la circuncisión y adora al Dios de Israel. Es un no judío que adora al Dios de Israel. Han encontrado los arqueólogos restos de una sinagoga donde hay una inscripción de los donantes para la sinagoga. Y dice, estos son los que donaron para esta sinagoga. Y hay nombres puramente judíos, ¿verdad? Todos los nombres que ustedes se pueden imaginar. Después de que han listado a todos los judíos que habían donado, dice, y estos son temerosos de Dios. Y vienen nombres puramente griegos, no de... Muy bonita eso. Toby Janicki lo dice eso en su libro Temerosos de Dios, Fear Fruits of Zion, un muy buen libro, maravilloso. Es uno de esos libros que hay que leer. Y temerosos de Dios, como digo, eran no judíos que sin haber llegado al paso de ser prosélitos, convertirse y circuncidarse, eran atraídos al Dios de Israel. Veían en el judaísmo, tenía verdad el judaísmo. Era el Dios verdadero. Habían venido aquí. Por diversas razones no habían dado el paso a ser judíos. Un buen número de ellos estaban un poco intimidados por la circuncisión y yo no los culpo. Porque si hoy en día, al año 2024, con todo y la anestesia, con todo y lo que hay, es una operación un poco delicada, imagínense en este mundo, cuando no había los anestésicos tan potentes. Dicen tanto teólogos judíos como cristianos, que Hashem ha puesto a cada uno en el lugar y en el tiempo donde él estaba destinado a nacer. Hay base bíblica para eso. Pablo en Hechos 17 dice que él ha fijado al linaje de los hombres y ha fijado los límites de su habitación. Y yo estoy infinitamente agradecido por Dios, con el Eterno, de haber nacido después de que la anestesia se inventara. Dios tenga en su gloria al que inventó la anestesia. Yo le agradezco. Si yo pudiera encontrarme a ese hombre, yo le doy un apretón de mano, lo abrazo por unos 3 minutos a ese hombre. Porque la vida, aquí hay nuestra hermana que es doctora, imagínense la vida antes de anestesia. Y bueno, algunos no daban el paso de ser judíos, porque para ser judío, Éxodo 12 dice claramente, séale circuncidado y será como uno de vuestra nación. Él iba a ser parte de la nación de Israel. Y bueno, habían varios temerosos de Dios. Vemos esto incluso en los salmos, ¿verdad? En el famoso Halel, en el Salmo 118. Bueno, quizás más claro es el Salmo 135 que leemos todos los días de Shabbat. El Salmo 135 al final llama a 4 grupos de personas a bendecir al Eterno, ¿verdad? Salmo 135, 19, ¿verdad? Dice, oh casa de Israel, bendigan al Eterno. Oh casa de Aarón, bendigan al Eterno. Oh casa de Leví, bendigan al Eterno. Aquí tenemos a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? ¿Quién es la casa de Leví? Todos los levitas de la tribu de Leví. ¿Quién es la casa de Aarón? Los que de entre los levitas son descendientes de Aarón. Todo hijo de Aarón es levita, pero no todo levita es descendiente de Aarón, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a la tribu de Leví. ¿Quién es la casa de Israel? Todo israelita que no es levita, o sea, las otras 11 tribus. Ok, vean el verso 20 después. Los que teméis al Eterno, bendigan al Eterno. ¿Quiénes son estos los que teméis al Eterno? ¿Acaso no temen a Dios los otros 3 grupos? Claro que temen a Dios los otros 3 grupos, pero desde que Salomón dedicó el templo, y desde hecho antes, Salomón dice, cuando un extranjero que no es de tu pueblo Israel venga a este lugar y te pida algo, contéstale, porque todos los pueblos de la tierra oirán esto y temerán tu nombre, ¿verdad?
Entonces, temeroso de Dios en el judaísmo del primer siglo era un término para hablar de no judíos que adoraban al Dios de Israel y no tenían pensado dar el paso de ser judíos, y Dios no aceptaba así. Bueno, según algunos no. Eso fue lo que causó Hechos 15. Algunos veían a los temerosos de Dios como una parada de tren paulatina. O sea, algunos judíos, y eso lo vemos claramente en Josefo, si usted le preguntaba a algunos judíos, ¿tienen parte en el mundo venidero los temerosos de Dios? Algunos decían, sí, claro, Dios va, el mundo venidero, la eternidad no va a ser solo de judíos, claro, ¿verdad? Ahí tienes el caso de Noé, Job y todos los no judíos justos, ¿verdad? Pero otros más celosos decían, no, solo Israel tiene parte del mundo venidero. Y esa era una diferencia de opiniones que también había entre algunos hermanos, y por eso generó Hechos 15. Bien, ahora vamos al contenido de Pablo. Hechos 13, 17. Pablo empieza, al igual que Esteban, a dar un recuento de toda la historia de Israel. Solo que él empieza no desde Abraham, sino desde el pueblo en Egipto. El Dios de este pueblo, dice el verso 17, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto, con brazo levantado los sacó de ello. Y como por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Bien amable Pablo ahí, los soportó. Ese es un buen verbo. En realidad eso fue exactamente lo que Hashem hizo con ellos y lo que aún en día hace con todos nosotros, nos soporta, ¿verdad? Habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, dio en herencia la tierra de ellos. Como por 450 años, después dio jueces hasta el profeta Samuel. Así entre paréntesis les digo que este verso ha generado una cantidad de especulación y de recuentos entre los eruditos. ¿Desde dónde hasta dónde van estos 450 años? Uy, si me meto ahí, llegamos a las 2 de la tarde, así que ni me voy a meter ahí, pero solo para que ustedes sepan que hay diferencias de opiniones en torno a dónde empezaron estos 450 años. También Pablo dice, ¿cómo por 450 años? Así que probablemente no es una cifra exacta que él quiera dar. ¿Es relevante eso para nuestra predicación? No, pero eso lo quería de pasón decírselo. ¿Bien? Y entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un varón de la tribu de Benjamín durante 40 años. Después de deponerlo, le levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo, hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. De la simiente de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador para Israel. Después de que Juan predicó, es bien similar a lo que Esteban y Pedro dicen, ¿verdad? Noten que los apóstoles tenían el mismo mensaje básico. Cuando Juan predicó antes de su llegada un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan terminaba la carrera decía, ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, todos los judíos, ¿verdad? Y los que entre vosotros teméis a Dios. O sea, Pablo otra vez dice que este mensaje de redención es para judíos y no judíos igualmente. Para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación, porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a ni las voces de los profetas que se leen cada Shabbat, las cumplieron al condenarlo. No hallando causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó entre los muertos, y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Aquí Pablo está hablando claramente de los 12, ¿verdad? Y noten que no hay ninguna división entre Pablo y los 12. Pablo los tiene en alta estima, dice, ellos son los testigos ante el pueblo. Pues Dios dice, nosotros también os traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres.
¿Cómo se dice buenas nuevas en griego? Evangelion. Esa es la palabra evangelio. En hebreo es besorá. Aparece varias veces en Isaías. De hecho, en Havdalah cantamos eso, ¿verdad? Rishon LeZion Hinei Hinam, ¿verdad? He aquí que viene el principal de Sion y vendrá con buenas nuevas, ¿verdad? Un proclamador de buenas nuevas. Había sido profetizado que el Mesías vendría a proclamar buenas nuevas de redención. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. Y que lo levantó, dice, pues Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Yeshua, como también está escrito en el segundo salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que Pablo, ¿cuándo fue que se cumplió mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, como con toda su potencia en la resurrección? Eso es lo que dice, ¿verdad? De hecho es lo mismo que dice Romanos 1:4. Vean lo que dice Romanos. Ustedes van un libro más adelante en sus Biblias, la carta a los Romanos. Esta es una carta más feliz. Pablo no está tan enojado aquí, de hecho está bien tranquilo, ¿verdad? A los romanos, a la congregación de Roma. Pablo, dice Romanos 1, Pablo, siervo de Yeshua el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido de antemano por medio de sus profetas en sus santas escrituras. O sea, Pablo dice que el evangelio de Dios está en el Tanakh. Y eso es increíble para mucha gente que piensa que no está, y está por todos lados, ¿verdad? Hemos visto todos los lugares del Tanakh donde habla de la promesa del Mesías, la dádiva del Espíritu Santo, perdón de pecados. Isaías 53, Joel 2, Ezequiel 36, Jeremías 31. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, Jesús el Mesías, del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad. ¿Por qué? Por su resurrección de entre los muertos. ¿Era Yeshua ya el Hijo de Dios antes de la resurrección? Sí. Todo el mundo, Hashem lo sabía, los ángeles lo sabían, los demonios lo sabían. Pero el sello con el cual Hashem ha declarado con poder delante de todo el mundo de que Yeshua es el Mesías es su resurrección. Por eso el Salmo 2 dice: yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo es ese hoy? Según Pablo, el momento donde eso se cumple en toda su intensidad es en la resurrección. Vayan conmigo al Salmo 2. Y tiene lógica porque inmediatamente después de eso, Hashem dice algo. ¿Dónde fue concebido Yeshua? En Galilea, ¿verdad? Concebido, no nacido. Él nació en Belén, pero no fue concebido en Belén, ¿verdad? Nazaret, ¿verdad? Galilea. Muy bien. Yeshua fue concebido en Galilea. ¿Dónde nació él? En Belén. Ok. Vean el verso 6, el Salmo 2. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Dónde resucitó Yeshua? En Jerusalén. Sión, perdón. Yo promulgaré el decreto. El Eterno me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Esto en un sentido se cumplió en David, pero tiene un cumplimiento más allá de David, ¿verdad? Porque David nunca tuvo como posesión todos los confines de la tierra. Para que esto se cumpla es necesario que se cumpla en el Mesías. Y Pablo entiende que es en Jerusalén donde esto se cumplió cuando Yeshua fue declarado Hijo de Dios por poder por la resurrección. La resurrección de Yeshua es el milagro que tiene más evidencia, el milagro antiguo que tiene más evidencia. En realidad, cuando usted estudia la evidencia histórica de la resurrección, es un tema fascinante. No hay ningún milagro en la antigüedad que tenga más evidencia más fuerte que la resurrección.
Claro, obviamente la investigación histórica no se puede realizar como en la ciencia, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en la ciencia, si usted quiere saber, hablo de ciencia en el sentido de las ciencias duras, ¿verdad? Física, biología, química. Si yo quiero saber algo en ciencia, puedo hacerlo con un experimento. A mí me dicen que el agua tiene el punto de ebullición a 100 grados. ¿Cómo puedo cerciorarme de eso? Listo, yo puedo repetirlo, ¿verdad? Pongo el agua a calentar, le pongo la temperatura. Cuando empieza, ¿qué va a empezar a los 100 grados? Empieza el punto. Ok. Ahora, con los sucesos históricos, yo no tengo la libertad de volver a repetirlo, ¿verdad? Por ejemplo, todos sabemos que Abraham Lincoln murió siendo asesinado en el Teatro Ford de un balazo. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Yo no puedo ir al Teatro Ford, levantar a Lincoln desde los muertos y decirle al que lo mató que lo vuelva a hacer. No puedo hacer eso. ¿Cómo se investiga si algo pasó en la historia? Bueno, se investiga no como en biología, sino históricamente. Y la base histórica para la resurrección es sumamente fuerte. Gary Habermas, que es el erudito que más sabe sobre la resurrección vivo, ha escrito un libro de 1100 páginas, un librote así enorme, donde están todas las evidencias de la resurrección. Es increíble. Y ya hemos hablado de eso en el pasado. ¿Cómo sabemos que Yeshua resucitó entre los muertos? Bueno, desde el inicio los apóstoles empezaron a predicar a los días de la sepultura de Yeshua, la resurrección de los muertos. Todo el mundo en Jerusalén sabía que la tumba de Yeshua estaba vacía. Normalmente, algunos escépticos dicen, eso de la resurrección fue una leyenda que luego se inventó 200, 300 años después. ¿Por qué dicen eso? Todos los historiadores saben que para que una leyenda se dé, tiene que empezar a generarse 200 o 300 años después de que vivieron la generación de los testigos oculares, ¿verdad? Por eso, les voy a poner un ejemplo moderno. Ahí por los 40 o 50, nadie negaba el holocausto. Nadie. ¿Saben por qué? Porque el holocausto apenas había pasado del 39 al 45 y habían millones de sobrevivientes del holocausto. Literalmente, o sea, nadie venía y decía, no, el holocausto nunca pasó. Porque tú podías traerle a miles de personas con un tatuado el número que tenían en Auschwitz y en Treblinka, y todo el mundo sabía, porque todos habían atestiguado eso. ¿Cuándo es que empezó un movimiento de negar el holocausto? Apenas hace unos años. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de testigos oculares del holocausto ya murieron. Entonces nadie puede empezar una negación o una leyenda en la generación de los testigos oculares. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo te va a desmentir. Todo el mundo va a decir, pero claro que es así. Entonces, para que la resurrección sea una leyenda, la resurrección tuvo que haber empezado a enseñarse 200 años después. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene a los escépticos bien sin armas es que los documentos de los escritos apostólicos empezaron a circular sumamente cerca. Por ejemplo, 1 Corintios se escribió ahí por el año 53. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Pablo estuvo en Corinto, había un señor que se llamaba Galión, que solamente fue procónsul de Corinto, de la región de Acaya, ese año, en el 51. O sea, nosotros sabemos cuándo Pablo estuvo ahí, fue en el año 51. Y Pablo escribió esa carta 2-3 años después. ¿Qué escribe Pablo en el 51? Yeshua murió en el año 30, si lo piensan. ¿Cuántos años estamos de separados? 20 años. Ahora, en 1 Corintios 15, si se recuerdan que es uno de los capítulos más importantes de todo, Pablo dice, cuando yo estuve con ustedes la primera vez, y todos sabemos cuándo fue esa vez, año 51, nadie duda de esto, ni ateos, ni agnósticos, ni creyentes, todo el mundo sabe que Pablo estuvo en Corinto en el año 51, por Galión. 1 Corintios 15:3 dice, primeramente os entregué lo que también recibí,
que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que fue visto por Kefa, Pedro, y después por los 12, después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, y algunos ya duermen. Es decir, Pablo les está diciendo, es más, si no me creen, hay cientos de hermanos que todavía viven, pueden ir a Jerusalén y preguntarle a todos ellos. Si Pablo hubiera estado escribiendo esto y todo esto era falso, era muy fácil demostrarlo que era un impostor. Decir, en serio, vamos a ir a Jerusalén. Ahora, ¿dónde empezaron a predicar los apóstoles? De todas las ciudades del mundo, donde, si esto era mentira, ¿cuál era el último lugar donde ustedes querían predicar? Jerusalén, ¿verdad? Era el último lugar del mundo donde ustedes hubieran ido a predicar esto. Esto hubiera sido tan ridículo como que si yo, en el año 94, el Rebbe Schneerson muere, y yo empiezo a proclamar a los días de su muerte, el Rebbe Schneerson ha resucitado entre los muertos. ¿Qué van a hacer todos los que están ahí? Todos los que están en Brooklyn. No, ahí está la tumba y ahí está el Rebbe Schneerson. Ya se ve un poquito desmejorado, pero ahí está. Ahí sigue el cuerpo del Rebbe Schneerson. Y se cayó todo, ¿verdad? Pero vamos atrás. Noten que Pablo dice, yo les entregué a ustedes lo que yo recibí. ¿De quién recibió esto Pablo? De Pedro y de Jacobo. Él dice a los Gálatas que él fue a Jerusalén al apenas convertirse, y Pedro y Jacobo le dijeron, esto es lo que nosotros predicamos, que el maestro murió, o sea que estábamos en el año 51, ahora hay que ir 14 años hacia atrás, porque esta reunión entre Pablo, Pedro y Jacobo se dio por lo menos 14 años antes. ¿Cuánto nos lleva eso? Nos lleva aproximadamente al año 38, 37 por ahí, a escasos 7 años. Ahora, los apóstoles ya estaban en Jerusalén, predicando a todo el mundo que la tumba de Yeshua estaba vacía. Si esto no hubiera sido verdad, ¿qué hubiera pasado en el momento que los apóstoles empiezan a decir eso? ¿Qué hubiera hecho el Sanedrín? ¿Qué hubieran hecho los romanos si ellos estaban diciendo Yeshua resucitó y la tumba está vacía? Era bien fácil refutarlo, ¿verdad? En serio, vamos a abrir esa tumba. Y en esa tumba, ahí está el cuerpo de Yeshua. Nunca lo hicieron. Todo lo contrario. La explicación era, los discípulos robaron el cuerpo. ¿Se recuerdan? Eso era lo que ellos decían. Sí, claro que la tumba está vacía. Fue que ellos se robaron el cuerpo. Ahora, ¿es una explicación satisfactoria que los discípulos se robaron el cuerpo? No, por varias razones. La primera, la más poderosa. Los discípulos estaban dispuestos a morir por eso. Ahora, usted dirá, y esto es algo que confunde algunas veces, pero eso no prueba nada. Los musulmanes del 9-11 estaban dispuestos a morir por su fe. Eran unos locos. Entonces, el hecho que alguien sea mártir por su fe no quiere decir que lo que él predica es verdad. Bueno, hay una gran diferencia, pero enorme diferencia. Número uno, los musulmanes que se fueron a matar terriblemente en el World Trade Center no eran testigos oculares de Mahoma, ¿verdad? Mahoma vivió en el siglo 7, ellos en el siglo 20. Hay 13 siglos de diferencia, ¿verdad? Aparte de eso, a los musulmanes que se fueron a estrellar creían con todo su corazón lo que dice el Corán, que si ellos morían matando judíos y cristianos, Alá les iba a dar un paraíso con 40 vírgenes voluptuosas, como dice el Corán. Usted dice eso exactamente, eso es lo que dice el Corán. Noten la gran diferencia, ellos creían que era verdad. Nosotros sabemos que es mentira, pero ellos creían que era verdad. Ahora, ¿qué tal en el caso de los apóstoles? Si ellos habían venido y robado el cuerpo y habían inventado todo esto, ¿morirían ustedes por lo que saben que es mentira? Noten, los musulmanes murieron por lo que creían que era verdad. Hay mucha gente que puede morir por lo que cree que es verdad, pero nadie muere por lo que sabe que es mentira.
¿Me siguen? Hay una gran diferencia, enorme diferencia. Si los apóstoles hubieran robado el cuerpo, ellos sabían de 100% que era una mentira. En el momento que hubieran matado, digamos, matan a Esteban, entonces todos los otros hubieran dicho, uy, no, miren, estábamos bromeando, cayeron, se lo creyeron de verdad, eran bromas, bromitas, payasitas. No, si nosotros lo robamos. Es más, los vamos a llevar donde está el cuervo, pero tranquilo, hombre, ustedes no aguantan una broma. Ya apedrearon a Esteban, yo no quiero que me apedreen. Entonces todos hubieran empezado a retractarse, ¿sí o no? Todo el mundo, no, cuidado. Fue lo mismo que pasó en Watergate con el presidente Nixon, cuando empezaron a hacer un complot. Al primero que empezaron a meter preso, ¿qué creen ustedes que hicieron los demás? No, ya va. Así por la buena vamos a hablar, ¿verdad? Nunca un solo apóstol se retractó de eso, todo lo contrario. Tenemos corroboración, no en la Biblia, sino en la historia, de que los 3 máximos líderes, los 3, murieron por su fe. Jacobo, el hermano del Señor, Pedro y Pablo, los 3, y también Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahora, obviamente los apóstoles no iban a morir por lo que saben que es mentira, y entonces es imposible que ellos hayan robado el cuerpo. Eso es una cosa. Otra cosa, segunda cosa, los apóstoles contaban no solamente con decir, Yeshua murió y resucitó entre los muertos, y créeme porque así digo yo. Su mensaje iba respaldado de milagros y señales, algo que era muy difícil que Hashem iba a realizar si ellos estaban mintiendo. 3, esto es muy importante. Los discípulos no tenían absolutamente nada que ganar con inventar la resurrección. En primer lugar, ¿se acuerdan? Todos los apóstoles eran judíos, todos. ¿Qué dice la Torá de alguien que muere colgado de un madero? ¿Qué dice la Torá? Que es maldecido por Dios. Ok, para todos los discípulos judíos hubieran dicho, bueno, Yeshua murió colgado en un madero, listo, busquémonos otro Mesías, se acabó. Eso es lo que dicen en el camino de Maús, ¿verdad? Nosotros, que dice, pensábamos que Él iba a ser el Redentor de Israel. Pensábamos, no, en tiempo pasado ya no pensamos. Si fue crucificado, se acabó. La única muerte que la ley de Moisés dice explícitamente que el que muere así es maldecido por Dios, es ser colgado de un madero. Entonces todos los discípulos judíos no tenían nada que ganar. Recuerden, todos eran judíos, todos eran ya parte del pueblo escogido de Dios. ¿Cuál era su incentivo para inventar una mentira? Nada. Es más, la mayoría de hombres miente porque quieren 3 cosas: dinero, poder o mujeres. Esas son, ¿verdad?, las 3 razones por las cuales se inventa una mentira: dinero, poder, mujeres. Empecemos a repasar a los discípulos. Los discípulos eran personas que se enriquecieron en sobremanera por lo que hicieron. Absolutamente no. Es más, que dice Pedro: ni oro ni plata tengo, lo que tengo te doy. Pablo trabajaba y no vivía de las ofrendas, sino que él trabajaba. ¿Tuvieron infinidad de mujeres los discípulos? Para nada. Cada uno de ellos estaba casado, a excepción de Pablo. Vemos a José Smith, por ejemplo. Él inventó la mentira del libro de Mormón. Llegó a tener más de 50 mujeres. Uno entiende por qué él inventó esa mentira, obviamente, ¿verdad? Y vean a José Luis de Jesús Miranda, el falso Mesías de Puerto Rico. Tenían millones de dólares. Ahora, ¿tenían poder los discípulos? Poder en el sentido no espiritual, sino poder en el sentido terrenal. Nada. Ahora, los discípulos habían visto cómo su maestro había sido crucificado vilmente. ¿Ustedes creen que... váyanse pongámonos en la cabeza de 11 discípulos asustados, 11 pescadores desanimados, que habían decidido seguir a este Mesías. Su libro sagrado dice que alguien que muere colgado en un madero es maldecido por Dios. Saben que si siguen con ellos, si siguen hablando de él, los van a matar.
¿Ustedes creen que si yo llegara donde ustedes, supongan que yo soy uno de esos discípulos, ustedes son los otros 10, yo llego donde ustedes y les digo, tengo una gran idea, hermanos, y todos ustedes, ajá, ¿cuál es la gran idea? Ya sé qué podemos hacer. ¿Por qué no nos robamos el cuerpo del maestro? Y todos así, ¿qué me dirán? ¿Y para qué? Podemos hacerle creer al pueblo que resucitó de entre los muertos, y así nos van a matar a todos. ¿Qué opinan? Gran idea, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían los otros 10? Estás loco. Es más, digamos, ¿para qué vas a hacer eso? Porque van a haber muchos judíos que van a creer en nuestro mensaje. Judíos van a creer que el Mesías fue crucificado, maldecido por Dios, colgado de un madero. Estás loco. Bueno. De pronto los judíos no van a creer, pero podemos irnos a los gentiles. Ellos van a creer. ¿Los gentiles? Espera. ¿Quién fue el que inventó la crucifixión? Los gentiles. Para los gentiles, ¿qué es una persona que es crucificado? Es un malhechor, ¿verdad? Es la muerte que se le da a lo más vil de lo vil. Es como decir hoy en día, cree que... como hoy la silla eléctrica. Si yo les digo, tengo un gran maestro, fue ejecutado en la silla eléctrica, ¿qué es lo que todo el mundo piensa inmediatamente? Si fue ejecutado en la silla eléctrica porque era buena gente, no era. ¿Solo quién lo ponen en la silla eléctrica? A lo peor. Entonces, ¿qué vamos a ganar con robarnos el cuerpo? Una muerte horrible. Podemos ganar una muerte horrible. Es más, si decimos que nos robamos el cuerpo y nos hallan, seguramente nos van a crucificar a nosotros también. ¿No es maravilloso? Todo el mundo hubiera dicho, estás loco, ¿para qué bajar Nadie hubiera comprado eso. Es más, si la tumba no estaba vacía, la fe en Yeshua hubiera durado un día. Todo el mundo hubiera inmediatamente dicho, bueno, Yeshua resucitó de todos los muertos, mira, ahí está el cuerpo. ¡Pum! Se acabó la fe. Si la tumba estaba vacía, hay una de las siguientes opciones. Yeshua resucitó, 1. 2, los discípulos robaron el cuerpo, pero eso es absurdo. 3, alguien más cambió el cuerpo del lugar. Bueno, si alguien más cambió el cuerpo del lugar, era bien sencillo. En el momento que los discípulos empiezan a predicar esto, la persona que hubiera cambiado el cuerpo hubiera dicho, no chicos, se me confundieron, se me emocionaron, yo cambié el cuerpo, aquí está, se acabó. Otra cosa, ¿se han dado cuenta en los evangelios que la tumba vacía no convenció a los discípulos? Cuando llegaron y empezaron las mujeres les dijeron, fuimos a la tumba y no encontramos al maestro. ¿Qué dijeron los discípulos? Estas mujeres están locas. Eso fue lo que dijeron los discípulos. ¿Quieren verlo? Miren lo que dice Lucas capítulo 24. Hay unas mujeres de entre nosotros, dice, que nos dijeron eso, pero ¿quién va a creer eso? En Lucas capítulo 24, verso 9. Del 9 al 11. ¿Alguien lo puede leer? Y una vez que regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y era Miriam de Magdala y Juana y Miriam, la de Jacobo, y las demás que estaban con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. Y estas palabras les parecieron como un delirio y no les creían. O sea, la tumba vacía no convenció a los discípulos. Si los discípulos ven la tumba vacía, eso en sí mismo no era suficiente para convencerlos. ¿Qué fue lo que convenció a los discípulos? La aparición de Yeshua resucitado. Él les dijo, tóquenme, yo no soy un fantasma. A Tomás le dijo, ven tú que no crees, mete la mano aquí y sé creyente y no incrédulo. Finalmente, lo siguiente es una de las piezas de evidencia más contundentes para la resurrección. Supongan que los discípulos robaron el cuerpo. Pregunta, digamos, ¿por qué lo harían? ¿Verdad? No tiene ningún sentido.
Ok, supongamos. ¿Cómo explicamos a Pablo y a Jacobo, el hermano del Señor? Uno era enemigo de la fe y el otro no creía. ¿Cómo lo explicamos? Supongo que los discípulos logran convencer a unos cuantos ilusos, roban el cuerpo y logran convencer. Ahora, ¿qué fue lo que cambió a Pablo de Tarso? Recuerda, él era el enemigo de la fe. ¿Qué fue lo que lo cambió radicalmente para dejar de ser el enemigo de la fe y convertirse en el máximo anunciador de eso? Jacobo no creía en Yeshua, el hermano de él no creía. ¿Qué fue lo que lo cambió? Todos, noten esto, ateos, agnósticos y creyentes, todos están claros en algo, incluso Bar Ehrman. Bar Ehrman es un ateo famoso, y él dice, es claro, por la evidencia, de que los discípulos experimentaron lo que ellos creían eran apariciones del Cristo resucitado. Claro, algunos escépticos dicen, pero no. De verdad, los discípulos experimentaron apariciones, pero eran alucinaciones, dicen ellos. Ahora, ¿cuál es el problema con la teoría de la alucinación? La alucinación es un fenómeno individual, ¿verdad? Yo puedo tener alucinaciones, pero no hay alucinación de 12 personas. La alucinación es como un sueño. Un sueño es algo que tengo yo, ¿verdad? Por eso yo no puedo levantarme un día así dormido y decirle a Nancy, estaba soñando que estábamos en Venecia, bien bonito estaba. Y yo le digo, ¿sabes qué podemos hacer? Durmámonos otra vez, nos encontramos en el sueño y así tenemos unas vacaciones de gratis. Sí, vamos. ¿Puedo hacer eso? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque el sueño es una experiencia individual, es solo mía. Ella no puede venir, vamos a soñar algo. Sí, ahorita soñemos. Es imposible hacer eso. Entonces, supongan que haya sido una alucinación. Ok, si solamente una persona hubiera experimentado eso, pudiera ser posible. ¿Cuál es el problema? Los discípulos no solamente lo experimentaron, vieron a Yeshua individualmente. Yeshua se apareció la mayoría de veces a grupos. Y no solamente se apareció, Él les dijo, toquen. Yo cuando hoy escucho a los escépticos, yo me pongo a pensar, con razón Yeshua no estaba satisfecho con que ellos lo vieran, sino que insistía, toquen. Miren lo que dice el verso 39 de Lucas 24, 39. Ved mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, pues un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y los pies. Si yo estoy teniendo una visión, es bien fácil saber que solamente es una visión. En primer lugar, solo la voy a tener yo. Si estoy alucinando, eso es algo que pasa en mi cerebro, pero no hay alucinaciones colectivas. Gary Habermas, como les digo, el mayor erudito vivo que conoce sobre la resurrección, ha hecho un estudio de psiquiatría y psicología para ver si es posible que hayan alucinaciones colectivas. No. Hay histeria colectiva, pero no hay alucinaciones colectivas. Y la experiencia de Yeshua no solamente fue visual, ellos tocaron al Maestro. Además, supongan que los discípulos hubieran tenido alucinaciones y ellos se convencen que Yeshua resucitaba entre los muertos. ¿Eso hubiera bastado para que su mensaje despegara y hubiera miles de personas creyendo? No, porque el cuerpo todavía está en la tumba. ¿Se recuerdan? O sea, que imagínense que los discípulos se deprimen, se ponen emos, los discípulos dicen, ay, el Maestro murió. Y de repente tienen una alucinación. Y ven a Yeshua resucitado. Y dicen, resucitó el Maestro. Y empiezan a predicar, llegan al Sanedrín. Yeshua resucitó. ¿Qué hubiera hecho el Sanedrín? No. Ahí está la tumba. Todavía está el cuerpo ahí. Sorry, guys. Better luck. Mucha suerte a la siguiente con su otro Mesías. Se acabó. Entonces noten que el milagro de la resurrección, cada teoría que los escépticos han tirado, alucinación, Yeshua se desmayó pero no murió, los discípulos robaron el cuerpo, todas han sido refutadas en el siglo XVIII y siglo XIX. Al día de hoy, los escépticos ni siquiera tienen una teoría de lo que pasó.
dicen, no sabemos lo que pasó. Obviamente Dios no existe y no hay resurrección, pero ¿qué pasó? No sabemos. ¿Por qué razón? Porque hay 5 hechos que son innegables. ¿Saben cuáles son los 5 hechos que son innegables? Que todo el mundo, todos los historiadores creen que estos 5 hechos son, pero segurísimos. Yeshua murió crucificado. Eso está comprobado, no solamente por la Biblia. Cornelio Tácito lo menciona, el historiador lo menciona, un historiador secular dice, Crestos sufrió crucifixión bajo Poncio Pilatos. Eso ni siquiera es parte de la Biblia, eso la historia secular confirma que Yeshua fue crucificado. Primer hecho. Segundo hecho, el domingo de resurrección, la tumba de Yeshua por alguna razón estaba vacía. Tercer hecho, sus discípulos experimentaron un cambio radical de conducta. Dejaron de ser 11 galileos cobardes que se fueron a encuevar por miedo y en poco tiempo empezaron a predicar rápidamente en Jerusalén y en todo el mundo que Él había resucitado. Cuarto hecho, los discípulos afirmaban haber tenido visiones del Cristo resucitado. Quinto hecho, Pablo de Tarso y Jacobo eran enemigos o escépticos de la fe y se convirtieron en los 2 más grandes líderes del movimiento. Esos son los hechos. ¿Cuál es la hipótesis que cuadra mejor con los 5 hechos? La única que yo pienso es la resurrección. Porque todas las otras teorías, alucinaciones, los discípulos robaron el cuerpo, Yeshua en realidad no murió, solo se desmayó en la cruz, pero luego revivió. Esa teoría es tan absurda. Imagínense Yeshua, esa se conoce como la teoría del desmayo. Se popularizó en el siglo XVIII. No, lo que pasa es que Él no murió. En la cruz se desmayó y luego cuando estaba en el sepulcro, no resucitó, sino que se despertó. Ahora, ¿se imaginan que Yeshua de verdad pasó eso? Ahora, ¿cómo hizo para mover la piedra del sepulcro? Un hombre que tenía heridas en las manos, heridas en el costado. Ahora, supongan que este hombre, no sé cómo, pero puede mover la piedra del sepulcro. Supongan que este hombre llega moribundo, así, donde los 11 les dice, Shalom a todos. He resucitado entre los muertos. ¿Qué creen ustedes que hubieran dicho los discípulos? ¿Usted de verdad ha resucitado este maestro? Le hubieran dicho, hay que llevarlo a un hospital, se nos va a morir. Ese Yeshua moribundo no hubiera generado que ellos hubieran dicho, este es el Señor de la gloria que resucitó entre los muertos. Entonces, ahora, esto no es todo. Mike Licona, Gary Habermas han escrito extensamente sobre toda la evidencia de la resurrección. Lo otro es que los apóstoles empezaron a predicar en Jerusalén y rápidamente la fe empezó a crecer hasta tal punto que a finales del siglo I, a inicios del siglo II, incluso la fe llegó a la casa de César. Una pariente del emperador Domiciano se hizo creyente. ¿Y cómo es que avanzó tanto? ¿Cómo es que un grupo de 11 galileos pudieron cambiar el mundo predicando un mensaje que era locura para los no judíos y era tropiezo para los judíos? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la mayoría de eruditos cree que lo que pasó es que a los apóstoles se les asociaba con milagros y señales. Eso es lo único que puede explicar cómo los apóstoles, que eran indoctos, no eran hombres letrados, comenzaron a predicar esto. Y en poco tiempo, el mundo entero empezó a llenarse de la fe. Y aparte de eso, hay otra evidencia más de la resurrección: la evidencia de la obra del Espíritu Santo en los corazones. Eso fue lo que los apóstoles dijeron. Miren Hechos capítulo 5, donde Pedro dice: nosotros somos testigos de estas cosas. Hechos capítulo 5. La resurrección es la única hipótesis que explica los 5 hechos indubitables creídos por todos. Yeshua murió por crucifixión. Temprano, a escasos días
de su crucifixión, sus discípulos empezaron a anunciar que había resucitado entre los muertos. 3. Sus discípulos estaban convencidos de haber tenido visiones. Jacobo, el hermano escéptico, no creyente de Yeshua, se convirtió después de haber tenido una visión con él. 5. Pablo de Tarso pasó de ser el máximo enemigo de la fe al ser su máximo defensor. Solo la resurrección explica todos esos hechos. 6. Esto es solo para los que creen en Dios. Yeshua fue el hombre por medio del cual el conocimiento del Dios de Israel llegó a todas las naciones. Y también el mensaje que ha cambiado a millones de personas y que ha causado el cambio interior en todas las personas ha sido el mensaje de Yeshua. Vea Hechos 5:32. ¿Lo tenemos? Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces hay dos tipos de evidencia de la resurrección: la evidencia objetiva, histórica, y la evidencia subjetiva en nuestro corazón. Yo puedo saber que Yeshua resucitó entre los muertos porque el día que yo decidí entregarle mi vida, yo supe de primera mano que había sido limpiado con el poder de Dios por su sangre y que ahora tenía una fuerza renovada que me capacitó para experimentar un cambio como nunca antes lo había experimentado. Y mi experiencia es la experiencia de billones de personas a lo largo de 200 años, de 2000 años. Y por eso Pablo dijo en Hechos capítulo 13, todo esto, recuerden, empezó donde Pablo dice: así lo resucitó, como está escrito, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Verso 34, Hechos 13, 34, dice: y que lo levantó entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así: os daré las misericordias, fieles promesas hechas a David. Ahí Pablo está citando Isaías 55. ¿Qué dice Isaías 55? El profeta Isaías escribió ese libro 700 años antes de Yeshua. Y él dice que un hijo de David iba a venir y que a través de él millones de no judíos correrían al Dios de Israel. Él sería puesto por pacto eterno al pueblo judío, iba a ser puesto como legislador y príncipe de las naciones. Eso es lo que dice Isaías 55, si se recuerdan. Eso es lo que Pablo está citando, si van conmigo ahí. Isaías 55 dice, imagínense, cuando Isaías escribió esto, ¿cuál era la única nación que adoraba al Dios de Israel? Ya les di copia, ¿verdad? Israel, ¿verdad? El Eterno era el Dios solamente de Israel. Todas las otras naciones adoraban a dioses falsos. ¿Qué dice Isaías 700 años antes de Yeshua? Verso 3, Isaías 55, 3. Imagínense, esto se escribió 700 años antes, al igual que Isaías 53, que describe cómo el siervo sufriente iba a ser rechazado por su pueblo, iba a morir una muerte terrible, pero iba a resucitar. Todo estaba profetizado en lugares como el Salmo 22 y Isaías 53. Isaías 55, 3, ¿lo tenemos? Amén. Inclinad vuestro oído a mí y venid y ved, escuchad y volved y vuestra alma vivirá. Haré con vosotros, con el pueblo judío, un pacto eterno, Brit Olam, las misericordias fieles prometidas a David. Ahora, en español nosotros perdemos lo que Pablo estaba tratando de hacer. La palabra misericordia ahí no es la palabra que normalmente se traduce misericordia en hebreo, rahamim, sino que la palabra es Gesed. Dice Hasde David, Ha Emunim. Eso dice el hebreo. Hasde significa bondades. Las bondades fieles prometidas a David. He aquí, lo he puesto a David. David aquí es el nombre del Mesías, ¿verdad? David había muerto 300 años antes. Aquí Isaías está profetizando del hijo de David, ¿verdad? Que también es llamado David en los profetas. He aquí, lo he puesto por un testigo a los pueblos, por Nagid, por príncipe y legislador de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, gente que no te conocerá, o sea, gentiles, ¿verdad? Gente que no conocía a Hashem, correrá a ti
por causa del Eterno tu Dios y del Santo Israel que te cubrió de gloria. En otras palabras, Isaías profetiza que va a haber una persona descendiente de David que va a causar que millones de personas corran hacia él. Lo mismo había sido profetizado por Jacob, ¿verdad? Hasta que venga Shiloh. A él será ¿qué? La obediencia de los pueblos, ¿verdad? Estaba profetizado que un descendiente de Judá, luego de David, iba a ser el agente de salvación de Dios. Este descendiente de David iba a causar que millones de no judíos que antes no conocían a Dios se volvieran al Dios de Israel. ¿Se ha cumplido eso? Claro que se ha cumplido. ¿Quién es el Dios que antes era Dios solamente de una nación y hoy es adorado en todo el mundo a través de un descendiente de David? Hashem. ¿Quién es el descendiente de David que logró que millones de pueblos, millones de gentiles, dejaran los dioses falsos y vinieran a abrazar al Dios de Israel? Solo hay uno, Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Es el único. Y miren lo que dice Pablo. Vamos a cerrar ya. Y estamos por finalizar los últimos versos de Hechos 13, por lo menos de la prédica de Pablo ahí. Pablo dice, y que lo levantó entre los muertos para nunca haber corrupción, lo ha dicho así: os daré las hasde David, las bondades a David, las fieles. Por lo cual también dice en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Otra vez perdemos el hebreo aquí. ¿Cómo se dice santo en hebreo? Kadosh. Muy bien. En hebreo, en el Salmo 16, hay otra palabra. ¿Cuál creen que es? Hasid. Pablo ha hecho en hebreo se llama Geserah Shavah, ¿verdad? Similitud de expresiones. El profeta Isaías 55 dice, yo les daré las hasde David, las bondades prometidas a David. ¿Dónde están esas bondades prometidas a David? No permitirá que tu hasid, la misma palabra, que tu hasid vea corrupción. Entonces Pablo une los dos textos y dice, ¿cuál es una de las bondades que Hashem le prometió al Mesías? Que él no iba a permitir que él viera corrupción. Entonces él iba a resucitar de entre los muertos. Porque David, ciertamente habiendo servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este os es anunciado perdón de pecados, de todas las cosas que no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Y aquí Pablo predicó la famosa doctrina, su doctrina de la justificación por fe. Yehiel Zevi Lichtenstein, el rabino creyente en Yeshua, dice lo siguiente de esto, de la justificación por fe. Yehiel Zevi Lichtenstein dice, Pablo basa su mensaje de justificación por fe en Isaías 53. Por conocerlo a él, mi siervo el justo, él justificará a los muchos y cargará sus iniquidades. Sigue el rabino creyente en Yeshua Yehiel Zevi Lichtenstein. Luego Pablo procede a demostrar su teología de la justificación, y esto no implica que haya ninguna deficiencia, redundancia o que la Torá esté siendo cancelada. En lugar de ello, lo que significa es que ha sido provisto un medio de salvación para los seres humanos que fallan en guardar la Torá sin pecar. Eso justifica. ¿Qué es justificación? Justificación es absolverte. Justificación es lo contrario a condenación. ¿Qué es condenación? Declararte culpable. Justificación es declararte no culpable. Y la buena nueva de redención es que si alguien se arrepiente de sus pecados, se refugia bajo las alas del Dios de Israel y dice, haz que la sangre de tu Hijo me limpie de todo pecado, hay justificación para él. Yeshua limpia todos sus pecados, hay arrepentimiento y perdón para todo el mundo, así como dijo Pedro delante del Sanedrín. Él ha sido elevado, él ha sido exaltado por príncipe y salvador para dar a Israel ¿qué?
arrepentimiento y perdón de pecado. Esa es una gran buena nueva. Me acuerdo la primera vez que yo lo comprendí, yo dije, ¿en serio? Eso es el mensaje más maravilloso del mundo. Yo he pecado tanto contra Dios y ahora me dicen que Dios es tan misericordioso que ha provisto un sacrificio que perdona mis pecados si yo me arrepiento de todo corazón. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el mensaje que los apóstoles predicaron una y otra vez. Se llama la buena nueva de salvación. En hebreo, besorá, en griego, evangelio. Y Pablo dice de ese mensaje, no me avergüenzo de la buena nueva, pues es que poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Y así fue como Pablo cerró aquel día en Antioquía de Pisidia. Varones hermanos de Lina, miren cómo cerró ahí en Hechos capítulo 13. Varones hermanos, otra vez, judíos y no judíos. Hechos capítulo 13. Creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hechos 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación. Todo aquel que viene al Mesías, Yeshua dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. El que cree, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que cree en el que me envió, no vea juicio, pues ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. Colosenses dice, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, porque nos ha trasladado del reino de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En Él es justificado todo aquel que cree, todo aquel, recuerden la palabra pistis también, aparte de creer, quiere decir lealtad. Todo aquel que reconoce a Yeshua como el Rey y le dice, yo hoy vengo a darte mi lealtad a ti, lealtad al Rey, lealtad al Señor, y a todos aquellos que le ofrecen su lealtad, su confianza, ponen su confianza en Él, Yeshua perdona en su sangre todos nuestros pecados. Hashem imputa esa sangre a tu favor. Pablo lo dijo de la mejor manera posible. Al que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado. Al que no conoció pecado, nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la lealtad, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Baruch Hashem.